una lección acerca del testimonio y que titula El testimonio de Cristo viene del cielo para los hombres. Testimonio proviene del latín testimonium, que quiere decir declaración exacta y verdadera, dar testimonio cómo estamos viviendo mientras aún todavía Dios nos da esa dicha de vivir en esta tierra. Y sea una admiración de todos viendo cómo vivimos los cristianos. Y para esto vamos a determinar 3 etapas de testimonio. El testimonio verdadero lo tiene el Señor Jesucristo. Y por eso vamos a estudiar su testimonio del Señor Jesucristo. Y como dice su palabra, dice, el que dice que es cristiano, o el que quiere ser cristiano, tiene que andar como anduvo Jesucristo en esta tierra. Entonces, ¿qué mejor ver con nuestros ojos, como dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe? Abrimos primeramente nuestro libro llamado la Biblia en San Lucas, capítulo 4, versículo 16-22. ¿Por qué el testimonio viene del cielo? Porque es una declaración de Dios hacia uno. Porque solamente Dios sabe cómo vivimos, cómo hemos vivido, cómo vivimos y cómo viviremos. Entonces, dice en San Lucas capítulo 4, 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Este pasaje verídico, porque lo creemos así. El Señor Jesucristo, hermanos, iba al templo. ¿Cuánto nos falta a nosotros tener ese deseo como nuestro Señor de ir al templo? Porque en el templo
se reúnen todos los que quieren acercarse a Dios. Se reúnen para recibir su palabra, para recibir su bendición. Entonces, en aquellos tiempos, gloria a Dios, Jesús entró al templo, donde estaban reunidos, así como ustedes y así como yo, estaba el sacerdote. El Señor entra y se sienta en el templo. Y el sacerdote, al verle al Señor, que ciertamente Él sobresalía entre todos los hombres, era el más bello entre todos los rostros de los hombres, Jesucristo. Ya podemos imaginar cómo era. Qué dichosos los discípulos de haberle visto al Señor. Pero nosotros también lo podemos ver al Señor porque admiramos su creación de Él. Gloria a Dios. Entonces, el sacerdote le invita al Señor Jesucristo. Pase. Y sube al púlpito el Señor Jesucristo. Antes no había como esta Biblia que tenemos, un libro hecho. Había solamente que llevaban al templo en rollos, desenrollaban y empiezan a leer. Estaban escritos muchos en cuero, en papiros y así. ¿Y cómo será que al Señor le entrega el sacerdote así para que Él lea y abra? En ese momento el Señor Jesucristo delante de todos abre. Y cuando abre, justamente abre el versículo que decía en Isaías, del profeta Isaías, de Él lo que iba a hacer Él. Entonces nosotros podemos leer nuevamente donde dice: habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué cosa estaba escrito del Señor Jesucristo? ¿Qué cosa tenía que hacer el Señor Jesucristo aquí en la tierra? ¿Usted se ha preguntado eso? Hay muchos que dicen: yo no sé por qué ha venido Jesucristo. ¿Para qué habrá venido? Solamente su nombre escuchamos, levantamos su nombre, pero ¿para qué ha venido? Y aquí la respuesta: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién estaba el Espíritu de Dios en ese momento? Sobre el Señor Jesucristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿El Señor Jesucristo era ungido o no era ungido? Ungido, porque ungido se dice cuando desde el cielo viene y el Espíritu de Dios se posa sobre nosotros. Está ungido. Entonces dice: para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué son las buenas nuevas? Si no es el Evangelio, que hoy día se predica, el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Y dice: me ha enviado. ¿Para qué fue enviado el Señor Jesucristo? Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Los que en verdad sufren, los que no tienen esperanza, los que en verdad están perdidos, sin ninguna esperanza de vivir, quebrantados de corazón. Vino a sanar a ellos, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ciertamente vino el Señor
a darnos vista a nosotros, porque todo el mundo está encegado, dice. Ciegos somos en el mundo, no vemos la luz de Dios, pero el Señor viene, Él es la luz para que nosotros podamos ver a través de esa luz. Y dar, dice, poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuánta esclavitud hay en este mundo? Esclavitud por todo lado. Muchos son esclavos del trabajo, esclavos del estudio, esclavos de tantas cosas. Y se sienten oprimidos. No pueden vivir con libertad. Entonces el Señor ha venido a dar libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ese es el primer testimonio que viene del cielo de nuestro Señor Jesucristo. Así también tiene que venir a nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios tiene que venir sobre nosotros para que podamos nosotros acudir, para que nosotros podamos tener deseo de escuchar su palabra, podamos tener deseo de servirle a Dios. Amén. Ahora pasamos al testimonio, si ha venido del cielo, ahora del hombre. ¿Cómo lo conocen al Señor Jesucristo? Los que estaban en el templo se maravillaron, dice. Su porte, su voz, era impactante. No había habido nadie quien hable así y de quien se diga en el libro que estaba escrito sobre él. Entonces todos sus ojos estaban, dice, de todos los que estaban en el templo, dice, con dirección a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía la gente? Entonces, aquí vamos a ver qué testimonio da de Jesucristo la gente. Ya el Señor Jesucristo, sabemos muy bien, nació, cerca estamos a Navidad, donde todos van a creer de que Jesucristo nació hace 2024, 25 años. Y nació en una cuna humilde, en un hogar humilde. ¿Y cómo vivió ahí? No se sabe cómo él ha vivido con esos padres terrenales, cómo ha vivido con sus vecinos, porque él estaba creciendo ahí, vivía con ellos. Pero ¿quiénes son los que lo reconocen al Señor Jesucristo? Y aquí viene el testimonio del hombre. Vamos al libro de Mateo capítulo 13, versículo 53. Mateo capítulo 13, 53. ¿Qué dice la escritura del Señor Jesucristo? El hombre, ¿qué dice? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahí está, hermanos, el testimonio que dan del Señor Jesucristo. Lo han reconocido al Señor. ¿Dónde vivía? ¿Quién eran
sus padres, quién eran sus hermanos. Cosa que en otras religiones no tocan esta parte. Jesucristo ha sido criado, ha sido educado en un hogar así como todos nosotros. Gloria al Señor. Pero la gente, porque todos lo miraban al Señor, lo habían empezado a reconocer. Pero si lo conocemos nosotros a este hombre, ¿acaso no tiene su padre, el carpintero, el que hace muebles, su padre? Y su madre, María. ¿Es la verdad o no eso? Es la verdad. María ha sido su madre terrenal, porque a través de María ha venido el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no fue engendrado por el hombre. José no es su padre legítimo, es su padre apoderado. Entonces, para que nadie hable mal del Señor Jesucristo, Dios tiene todo el cuidado necesario por su Hijo Jesucristo. Entonces, otros los reconocen. Quizá con ellos estaba, hasta jugaba con ellos, porque era un hombre o un niño, un adolescente normal, pero estaba entre la gente. Y esta gente lo reconoce y dice: pero conocemos a sus hermanos. Levantan su nombre. ¿Por qué hermanos? ¿Hermanos de quién? Si habla de María, es pues hermanos, hijos de María. Ahí está Jacobo, José, Simón, Judas, 4 varones. Y también dicen: ¿acaso sus hermanas también no estaban con nosotros? Sus hermanas. ¿Cuántas hermanas habría tenido el Señor Jesucristo a través de María? Las religiones esto no ponen a claro, pero Jesús ha sido un hombre hecho Dios normal. Pero su testimonio, ¿alguien ha hablado mal del Señor Jesucristo? ¿Alguien ha dicho: así vivía, así era, así? ¿Han dicho? Todos se maravillaban y daban buen testimonio. Jesús ha demostrado ser un hijo obediente para su padre adoptivo, porque José nunca se quejó de Jesucristo. Su madre también nunca se quejó. Pero hoy día vemos los hijos cómo hacen doler la cabeza a sus padres, cómo dan problemas a su madre. ¿Qué testimonio vamos a dar? Si el testimonio es, dice, exacto y verdadero. El testimonio no puede mentir. Porque, ¿qué dice el mandamiento de Dios acerca del testimonio que cada uno debe tener? Deuteronomio capítulo 5, 20. ¿Qué dice? No darás falso testimonio contra tu prójimo. No podemos, hermanos, insultar a nuestro prójimo. No podemos
hacer que se sienta mal, decirle lo que no es. Eso es un falso testimonio. Y Dios dice, hermanos, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Saben qué es vivir bien para Dios? Muchos dicen, el vivir bien. ¿Qué es el vivir bien? El vivir bien no es tener plata y irse a desfogarse en cualquier parte y pecar. Eso no es. Comer bien, irse a la playa, estar todos los días servido. Eso no es vida. Eso no es vivir bien. Vivir bien es no decir falso testimonio contra tu prójimo, no hablar mal de nadie. Si tú no sabes exactamente lo que es verdad, por eso nosotros tenemos que recibir de los hombres, los hijos de Dios, los cristianos, admiración para nuestros vecinos, admiración donde estamos trabajando, admiración donde estamos estudiando. Oh, este hombre, este joven es diferente. Este no ha hecho mal a nadie. Habla siempre bien. Lo conocemos. Vive en tal parte, es su familia. Ese es dar buen testimonio, como dieron un buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie habló mal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Del cielo viene el testimonio para el Señor y también de los hombres, porque el Señor ha demostrado lo que, a qué ha venido y qué es el Señor. Decimos que Dios es amor. Jesucristo no tenía amor. Tenía amor y tiene amor el Señor Jesucristo para con todos. Él ama a todos. Él ha dado su vida en la cruz por todos, por toda la humanidad. Su palabra es universal, no solamente para los judíos, porque allí había nacido y había crecido y ahí le habían crucificado. No, su palabra es universal para todo el mundo. Y yo te pregunto, ¿qué testimonio tú estás dando como hijo de Dios? ¿Buen testimonio o están hablando mal de ti? Como dijo Pablo a los judíos, les dijo, ustedes son culpables para que hablen mal la gente, testifiquen contra Dios, contra el Evangelio. Ustedes, porque dicen que no hay que mentir, son los primeros mentirosos. Ustedes que dicen que no hay que adulterar, son los primeros que adulteran. Ustedes que enseñan, ¿por qué no se enseñan primero a ustedes? Enséñate. Yo me enseño y les enseño. Demostrar si verdaderamente quieres tener buen testimonio como cristiano, como hijo de Dios. Demostrar cuáles son tus acciones, cuál es tu forma de vivir, cómo hablas. Demostrar. ¿Lo hacemos como el Señor Jesucristo? Por eso es necesario acercarnos a Dios. ¿Cuánto hemos fallado hablando mal por nuestro prójimo? Todos. Gloria a Dios.
Ahora vamos a pasar. ¿Cómo quieres como hijo de Dios? ¿Cómo quieres testificar que Jesucristo sana y salva, que Jesucristo nos ama a todos, si nosotros no damos un buen testimonio? ¿Cómo puedes tú decir, estoy tanto tiempo con el Señor? Yo era así, antes era lo peor, ahora Dios me ha perdonado. Ya no soy lo que era antes, soy diferente. Mi testimonio antes de haber conocido al Señor es totalmente mal. Pero ahora que conozco al Señor Jesucristo, mi testimonio es bueno. Y tú tienes que dar testimonio en esta tierra porque estás viviendo. Y Dios te está dando tiempo para dar testimonio, para que otros también crean que el único Señor y Salvador es Jesucristo, a quien tenemos que acercarnos. Yo por eso doy testimonio. Si no hubiera sido por el Señor, como dice esa alabanza de adoración, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Pero doy gracias a Dios, puedo testificar. Antes era un borracho, ahora ya no lo soy. Gracias al Señor. Ahora ya no tomo. Ahora ya no hago las cosas que antes hacía. ¿Por qué? Porque Cristo me ha cambiado. Tengo que dar mi testimonio personal. ¿Cuándo vamos a dar si no cambiamos? ¿Cuándo vamos a dar si no vivimos bien como cristianos? Aunque la justicia empieza de la casa tiene que empezar a vivir bien, a respetarnos, a obedecer entre nosotros, a amarnos entre nosotros, de la casa, y así podamos ir hacia todos, para que Dios se glorifique en su palabra. ¿Cómo es el testimonio personal? El Señor Jesucristo nos ha enseñado. Vámonos a San Juan, capítulo 18, 19. ¿Qué dice? Su testimonio personal del Señor Jesucristo. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo. ¿Está hablando de quién el Señor? ¿De sus discípulos o de Él? Cuando dice yo, está hablando de Él. Cuando tú quieres dar testimonio, no vas a dar testimonio de otros, tienes que dar testimonio de ti. Yo tengo que decir, era antes así, pero ahora he cambiado. Gracias al Señor. Dios me ha cambiado. Es un testimonio personal. Ahora, puedo amar, puedo perdonar. Ahora, puedo servir de corazón al Señor. Y lo estoy haciendo en la iglesia. Pablo dijo, yo no necesito recomendaciones por aquí, por allá. No. No quiero cartas de recomendación. Ustedes son las cartas vivas. ¿Cómo vivo con ustedes? Dice Pablo. Y así es. Cada uno vemos cómo uno vive. Entonces uno tiene que levantar, si tienen buen testimonio, levantar la frente y decir, yo. Jesús dijo, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos,
y nada he hablado en oculto. Está su testimonio personal del Señor. Nunca ha hablado a ocultas el Señor, hermanos. Públicamente, ¿qué quiere decir? Iba a las plazas, iba a las calles, iba a hablar el Señor acerca del reino de Dios, acerca del arrepentimiento. Iba a la reunión de los judíos, a sus sinagogas, también hablaba ahí, enseñaba. Iba al templo, lo mismo hacía, lo propio. Estaba en todas partes ahí, en cada ciudad, y todos lo veían. Y el Señor dice: yo no he hablado nada en oculto. Así es el Hijo de Dios. No puede hablar nada en oculto. No detrás de uno. No ser hipócritas. Ser verdaderamente hijos. ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Por qué me estás preguntando si mi doctrina es buena, si qué cosas yo he dicho? Ya me estás acusando, le dijo al sumo sacerdote, porque el Señor estaba ahí para ser juzgado y condenado, porque estaba cerca su sacrificio del Señor. Pero ahí da su testimonio personal el Señor Jesucristo, que Él siempre ha hablado públicamente. Todo lo ha hablado, nada, lo que ha hablado no ha sido a ocultas. Entonces le pregunta al sumo sacerdote: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Están mis testigos. Ellos saben si mi testimonio personal es exacta y verdadera, dice el Señor Jesucristo. Pregúntaselos a ellos. ¿Y a cuánta gente el Señor, hermanos, ha hablado? ¿A cuánta gente ha dicho el Señor: venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados, yo los haré descansar? Acérquense a mí, yo me acercaré a vosotros. El Señor, hermanos, con amor hablaba a todos para que se arrepientan. El Señor, cuando tenían que decir la verdad, lo que eran los hombres: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado y está con ustedes el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Jesucristo nuestro Señor. He ahí lo que dijo el Señor. Es así. De los hijos de Dios tienen que admirarse. Una admiración. Oh, este hombre es diferente, no es como los otros. ¿Por qué? Porque su testimonio es verdadero y exacta. No da un falso testimonio como acostumbran en el mundo. Yo te pregunto a ti: ¿qué testimonio tienes? Si tú dices que soy hijo de Dios, hija de Dios, ¿cómo es tu testimonio? Tu testimonio: gloria al Señor, ¿viene del cielo? Porque si viene del mundo es falso. Tiene que venir del cielo. Ese es el testimonio que uno recibe. Entonces, tu forma de vivir, ¿cómo es? Padre, madre, con tus hijos, ¿cómo vives? Hermanos, ¿cómo vivimos entre hermanos, entre hermanas?
pues preparémonos para dar buen testimonio y hacer de que el Señor Jesucristo se agrade, se goce de nosotros, porque Él es el único que puede darnos a vivir bien y tener buen testimonio. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Hagamos una oración. Vamos a ponernos de pie. Oh Señor, Padre amado, te doy gracias, Señor, en este momento, por tu enseñanza. El verdadero testimonio es haber sido transformado por ti, Señor, haber sido restaurado nuestras almas para agradarte y no hacer mal a nadie. Solamente, Señor, bendecirlos a todos y así vivir en paz. Ayuda a mis hermanos, ayuda a todos los que han recibido esta enseñanza, mensaje. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén.